Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo de la serie MLOps y vamos a ver cómo generar embeddings. Cómo generar embeddings para obviamente luego usarlos dentro de o en el ámbito de LLMs o de un algoritmo de Machine Learning para poder usar información que viene de tu data, y que puedas luego utilizarla con un modelo. ¿Qué es un embedding? Pues un embedding no es más que la representación de tu data. Esta data hoy día, anteriormente pues era únicamente numérica y hoy día pues puede ser cualquier tipo de data no estructurada, principalmente pues texto, pero también últimamente ya vídeo, audio y imágenes. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué queremos los embeddings? Los embeddings los queremos pues para poder, digamos, representar nuestra información de una manera compacta y que puedan servir como input para un modelo de Machine Learning, de Deep Learning, de IA generativa, de lo que vayamos a usar. En principio, el uso de los embeddings es el principal es este, pero también puedes utilizarlo pues para digamos hacer lo que llaman reducción de dimensión, dimensionality reduction. Esto es, tú tienes un texto larguísimo y eres capaz de representarlo lo primero en un formato numérico o una imagen en un formato numérico de una forma condensada que el modelo va a ser capaz de entender y que luego pues puedes digamos utilizar esta técnica pues para en vez de digamos puedes imaginar que si tuvieras que introducir al, al modelo una representación de cada carácter, pues eso te generaría un vector larguísimo que pues también sería pues muy poco representativo de lo que es el texto. Hoy día los embeddings están capturando, pues como pasa con los transformers, las diferentes relaciones entre los diferentes componentes de tu data. Entonces, lo que hacen también estos embeddings es esa digamos información que puede ser muy grande la reduce a un ámbito que aunque te pueda parecer grande y de hecho son grandes pueden ser bastante grandes los embeddings, eh, pero siempre es muchísimo más pequeño que la propia representación de la data si la trasladaras directamente a números. Y luego lo puedes utilizar también pues para hacer lo que llaman entender o extraer o darle una forma de representación semántica de tu data para que luego puedas compararla con otra data del mismo tipo, ya sea, como os digo, pues esto se puede usar hoy día para data no estructurada y que puedas buscar digamos, una relación o cómo puedas comparar dos ejemplos de un tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, dos documentos. Creando los embeddings de cada uno de estos dos documentos, tú luego vas a poder utilizar una función matemática, normalmente coseno de similaridad, para u otras, ¿no? Busques la distancia entre dos vectores y puedas comparar qué cercanos o os da una medida de qué similares son los vectores, que son la representación al final de data no estructurada. Eh, ¿Para qué? O sea, que normalmente o en principio de cualquier modelo vamos a poder extraer un embedding, ¿no? Normalmente hay modelos que se están preparando hoy día para generar embeddings y hay otros modelos que son destinados a tareas generales, como por ejemplo el Mistral, como veis en la pantalla, el Lama 3.2, son modelos que se han creado para satisfacer o para poderlos usar con distintas tareas, pero también podemos sacar de ellos embeddings. El embeddings no es más
que la representación en una de las capas de las hidden layers que llaman es la representación de tu texto o de tu data no estructurada en una de las hidden layers. Puedes elegir extraerlo de cualquiera de ellas y la decisión de cuál de ellas lo vas a hacer es, bueno, pues dependiendo de la tarea para que la que quieres dedicar al el embedding. Segundamente, puedes utilizar un modelo que ha sido específicamente diseñado para generar embeddings. Estos modelos normalmente utilizan solo la parte del encoder del transformer y al final pues también consiguen, al final de lo que se trata es de que tú puedas utilizar la representación de tu data no estructurada en un vector para una tarea, ya pueda ser clasificación, hacer una máquina, una recommendation engine, para puedas hacer una búsqueda semántica en un componente rack. ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor? Pues al final van a depender una serie de factores, ¿no? Si necesitas una representación más rica o menos rica, pues en esto tiras a por un vector de embeddings más largo o más corto. ¿Qué significa más largo o más corto? Bueno, pues hay, como bien sabéis, los modelos internamente, las capas, las hidden layers tienen un tamaño y bueno, pues si vas a extraer, obviamente extraes el embedding de una hidden layer, pues dependiendo del modelo, de la arquitectura que tomes, pues tendrá un tamaño u otro. En el caso de Mistral, por ejemplo, pues tiene una representación interna de 4096, el caso de Llama de 3072 y en este caso, en el caso de Nomic, es más pequeña. Nomic, como bien sabéis, es un modelo diseñado específicamente para crear, bueno, tiene una parte de modelos que están específicamente diseñados para crear embeddings y este modelo tiene una representación dinámica. Puedes crear embeddings de hasta 768, desde 32 a 768 dimensiones. Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Pues bueno, como os digo, dependiendo de la tarea para la que vayáis a utilizar el embedding, pues tomaréis uno u otro. Embeddings más largos, obviamente dependiendo del modelo, de la arquitectura interna del modelo. La diferencia entre los modelos es cómo aplican, pues cómo agrupan la arquitectura interna que tiene, y cómo agrupan las capas de atención, las cabezas de atención, cómo interconectan las diferentes capas entre ellos, cómo ha sido entrenado también, obviamente, qué tipos de dataset, etcétera. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un embedding largo o uno pequeño? Pues bueno, como os digo, dependiendo de lo que vayáis a hacer, pues os iréis a por uno o a por otro. Un embedding más largo, pues te da una representación más rica de tu data y te da un mejor entendimiento contextual para la tarea que vayas a realizar. ¿Qué tiene de desventaja? Pues que digamos que tiene mucho más coste computacional, porque obviamente manejar un modelo como el Mistral de 7 billones o el Llama 3.2 que vamos a ver de 3 billones, pues es más costoso que manejar el Nomic, que es un modelo muy pequeñito que tiene 1,5 billones de parámetros y con una larguísima ventana de contexto, pero entonces manejar los modelos, o sea, cuanto más grande sea el modelo, mayor ventana, o sea, mayor o embeddings más largos que vayas a poder extraer, porque su representación interna es mayor, pues esto tiene un coste computacional mayor. Al final tú lo que vas a hacer es pasar tu data por el LDM, por el modelo, y extraerla en un punto concreto. Entonces,
como bien sabéis, cargar un modelo de 7 billones en una GPU pues tiene un coste. Puedes hacerlo en una T4, en una L4, cargar un modelo más pequeño lo puedes, como vais a ver, lo puedes hacer incluso en CPU con un coste más sencillo, más barato. Entonces, lo dicho, una serie de pros y cons dependiendo de el budget que tenéis también, o sea, la tarea, si vas a tener que hacer una tarea de respuesta, digamos, en pseudo tiempo real, estás en un punto de inferencia online, es un componente rack, pues no te puedes poner un modelo gigantesco, ¿no? Sobre todo si vas a hacer algo in-house, algo on-premise, si vas a utilizar embeddings de, de un tercero vía SaaS o vía un servicio, una API, pues a lo mejor, dependiendo del performance que tenga la API, eso te lo puedes permitir. Pero por eso os digo, dependiendo cómo vaya a ser, tendrás unas ventajas o desventajas y ahí es donde tendrás que evaluar qué tipo de embeddings vas a tomar. En principio, si vas a hacer algo in-house, on-premise, que llaman, pues ahí tenéis que tener muy en cuenta que usar modelos como el Mistral 7B o el Lama 3.2 os van a llevar eh, vais a tener que usar un modelo, o sea, perdón, una infraestructura con GPU, que como bien sabéis no es económico y que vais a tener o sea, un coste computacional muy alto. Si en cambio os vais a por un modelo como el Nomi, que esto lo puedes, digamos, ejecutar en cualquier máquina e incluso, como os digo, con un rendimiento aceptable en una CPU. La desventaja o la ventaja de un modelo grande con respecto a un modelo pequeño, pues como os digo, muchísima mejor representación o más rica, porque al final al tener ventanas de contexto más largas, normalmente, por ejemplo, la AMA 3.2 tiene una ventana de contexto de 128.000, aunque por defecto utiliza solo 8, puedes luego configurarlo para que más. Mistral tiene una ventana de contexto de 32K con un defecto de 8.000. Nomic tiene una ventana de contexto de 8.192. Entonces, lo dicho, dependiendo de cuál va a ser la tarea y cuál es el entorno donde vais a utilizar estos embeddings, pues tendréis que hacer un pequeño estudio o pruebas también. Podéis hacer pruebas como vais a ver en el vídeo, en el notebook que os voy a presentar. Veréis que, o sea, podéis hacer una serie de pruebas y ver qué es lo que mejor se adapta en tiempos y digamos, accuracy o métricas a tu tarea. Luego, por el tema de dónde sacar los embeddings cuando estás trabajando con un LLM como el Mistral o el Lama 3.2. Pues bueno, puedes sacarlo en principio de cualquiera de las hidden layers. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente lo que se suele hacer es sacarlo de la última capa de la última hidden layer. La última hidden layer es la que hay previa al MLP, al multilayer perceptron que hay al final, que es el que genera el texto, ¿no? Entonces, ventajas o desventajas, hoy vamos a ver cómo sacarlo del anterior hidden layer también. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Bueno, la última capa es la más especializada, es la que es más rica de forma semántica y donde tienes la mejor representación. Pero normalmente también está muchísimo más especializada para la tarea que ha sido entrenada el modelo. En este caso, los modelos Mistral 7B y 3.2 son modelos, digamos, de uso general, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que no habría demasiado donde decidir. Podrías tomar o la o la última hidden layer o la second last hidden layer, la penúltima. Entonces, bueno, hay algunos estudios que dicen que sacar los modelos, sacar los embeddings de la second last hidden layer, de la penúltima,
está mejor para determinadas tareas. Lo digo, hay algunos papeles que soportan esta idea, papeles de investigación, research documents, pero bueno, como os digo, a no ser que sea una cosa muy especializada, no corréis mucho riesgo, sobre todo con modelos de este tipo, en extraerla tanto de la última hidden layer como de la penúltima. Y con modelos de propósito específico para generar embeddings como el Nomic, pues aquí tenéis poco que hacer. Podéis sacar también al final el Nomic, no es más que un transformer, lo único que solo usáis el encoder, y bueno, pues podéis también sacarlo de cualquiera de las capas que tiene. Como veréis, tampoco es que al final estos modelos, pues bueno, dice, si ya lo han diseñado para esto, pues yo siempre digo, no me considero tan especializado como la propia gente que lo ha diseñado, como para decir, mira, voy a sacar digamos, el embedding mejor de la penúltima hidden layer del modelo, porque creo que va a ser mejor por ahí. Bueno, hay que pensar también que detrás de la construcción de cada uno de estos modelos hay gente que es bastante profesional, ¿no? Y que tienen sus conocimientos, saben perfectamente lo que han hecho. Y bueno, pues digamos que si te han diseñado un modelo como el Nomic para esta tarea, pues bueno, lo usas como te indica el fabricante, y tampoco merece la pena, digamos, experimentar con ello. Yo sí que sería en un Mistral o un Llama 3.2 que específicamente no han sido diseñados para ello, pero que puedes extraer el embedding de su penúltima o de su última hidden layer, pues ahí sí que os digo que podéis experimentar y ver qué es lo que mejor se os adapta, o hacer algún tipo de investigación. En modelos como el Nomic o como otros, que hay un montón que se dedican a hacer solo embeddings, pues yo diría que bueno, usarlo como es, ¿no? Eso es un poco mi consejo, ¿no? Bien, también hay una forma de evaluar, de hecho se están evaluando, hay lo que llaman un ladderboard, donde se evalúan los distintos modelos de embeddings, ¿no? Entonces, aquí hay que se llama MTEB, Massive Text Embedding Benchmark. Una forma de medir cómo se comportan los embeddings, ¿no? O sea, cómo podríamos evaluar o qué modelo es mejor con respecto a otros, ¿no? Aquí evalúan varias características de los modelos, y bueno, pues podéis echarle un vistazo al ladderboard que tienen aquí, y podéis ver cómo cuáles son los modelos que digamos están digamos comportándose mejor, ¿no? Veis que hay de todo tipo, y estos son, como os digo, modelos que están diseñados específicamente para esta tarea. No obstante, se puede, como vais a ver, o sea, podéis directamente utilizar uno de estos. Os vais a la página del modelo y os dice cómo usarlo. Bueno, pues como veis aquí, normalmente los modelos, y como también veis en el ladderboard, están diseñados, o incluso los modelos de embedding se entrenan para una tarea específica. O sea, los puedes, dependiendo, le pones un prefijo cuando quieres crear un embedding de un texto o de una imagen, pues le pones por delante el tipo de tarea que vas a realizar. Si os fijáis aquí, hay distintas tareas: clustering, big text mining, retrieval. Dependiendo de qué es lo que para qué vas a utilizar el embedding, pues decorarás, digamos, con un prefijo el texto, para que el embedding, pues al final también esto es como hacer como hemos visto en algunos otros
modelos que, digamos, dependiendo del prompt que le mandas, él te responde. Por ejemplo, Florence 2. Florence 2, si recordáis, le mandamos una etiqueta con la imagen y él te responde dependiendo de la etiqueta, pues o con un OCR o con una imagen description o con un object detection, dependiendo de el prompt que le estás mandando. Esto es un poco similar. Al final todo está yendo a a entrenarse un poco de la misma manera. Entonces, aquí tenéis una serie de ejemplos. Bueno, es una forma al final también de poder evaluar los modelos de una forma, digamos, sistemática. No conozco otra forma de evaluarlos, o sea que para tener una idea de qué modelo usar, pues tenéis esta referencia que bueno, es pública, digamos, colabora a la comunidad de investigación, con lo cual, bueno, pues es neutra, no tiene en principio ningún bias en cuanto a que un fabricante pueda estar influyendo en ello. Muy bien, pues vamos a ver el notebook, que luego subiré al repositorio y os pondré un link en la descripción del vídeo para que lo podáis bajar y bueno, pues tengáis una referencia. Aquí, perdón, instalamos lo que necesitamos. Bueno, prácticamente todo viene en el Google Colab Pro. Voy a utilizar una L4, podríamos utilizar una T4. El modelo, como veis aquí, no ha subido por encima de los 13 gigas en la GPU. Y bueno, vamos a hacer un par de experimentos para que veáis cómo se hace esto. Bueno, importamos lo que necesitamos. Vamos a utilizar Fucker para crear data sintética, o sea, un texto. Y luego haremos con un texto que también crearemos con él, pero ya fijo, haremos una evaluación, ¿no? Haciendo coseno de similaridad para que veáis un poco cómo funciona esto. Y aquí le damos el modelo, cargamos el modelo en 8 bits. Aquí tenéis el modelo, como veis el input del modelo, la ventana de contexto son 32.000, la representación interna son 4.096 y vamos a sacar en este caso el embedding de la penúltima capa Hayden. Entonces aquí nos creamos unos textos fake, da lo mismo lo que sea, podéis utilizar los vuestros propios. ¿Y cómo vamos a hacerlo aquí? Bueno, pues pasas el texto por el tokenizer, como ves lo estamos tocando a 512 tokens, y luego pues aquí vamos a hacer en esta parte de aquí un testeo de cuánto tiempo nos tarda en hacer en generar embeddings de la penúltima capa, no de la última. Como veis aquí, paso el texto por el tokenizer, lo paso a la GPU. Aquí no vamos a hacer predicción, o sea, no vamos a hacer backpropagation, con lo cual no grad. Y al model pasamos el input después del tokenizer al modelo y le pedimos que nos devuelva los hidden states. Tomamos si os fijáis luego aquí, aunque esto, bueno, creo que estará en el último. Aquí esto está todavía. Podemos ejecutarlo, pero bueno, lo veremos ahora en el último modelo para que veáis de qué son los hidden states. Luego lo podéis ejecutar vosotros. Bueno, si no, vamos a hacerlo aquí otra vez para que veamos. Vamos a borrar la memoria. Bueno, y si no, creo que esto no va a tener ningún problema en ejecutarse de nuevo. Vamos a sobreescribir. Cargamos el modelo de nuevo. Y aquí le vamos a... Como veis aquí, la longitud del modelo del embedding son 4096, que es un vector bastante largo, muy largo.
tarda aquí 13 segundos, ya estaba el modelo, digamos, en memoria. Y si tomáis los hidden states, pues veis que, bueno, pues no son más que las diferentes capas, y lo que hemos tomado aquí pues no es más que second to last layer. Este vector es el que vamos a utilizar para digamos generar o sea, para luego utilizarlo como esto es la representación de nuestro texto, una vez pasado por las diferentes capas que tiene el propio Mistral, ¿de acuerdo? Y tomas el vector en un punto. Podríamos tomar el second layer, pero por ejemplo ahora en vez de tomar ese second layer, pues si queréis tomar el first layer, en este caso pues tomas el 1 y ahí pues tienes otro vector con otra representación. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Como os digo, aquí hay una representación, digamos, la representación final que va a utilizar el modelo para hacer la generación, con lo cual se supone que, digamos, tiene toda la funcionalidad embebida del propio Mistral. La segunda capa, digamos que es más general, lo puedes utilizar, es más general porque digamos que le falta un último proceso. Entonces, como os digo, cuál es mejor, cuál es peor, digamos que aquí podéis jugar y hacer vuestras propias pruebas. Como os decía antes, hay experimentos que te dicen que esta segunda penúltima layer es más apropiada para determinadas tareas, y que bueno, sobre todo para el tema de semantic search, porque aquí estamos especializando el modelo. Como os digo, estamos especializando. ¿Cuántas capas tenemos? En principio podríais sacar de cualquiera de las capas, tenéis 29 capas, de cualquiera de ellas podríais sacar los embeddings. La cuestión es de que cada capa, al final, o sea, cada capa, esto es como en las redes convolucionales, cuando estamos haciendo computer vision, tú tomas una imagen, la primera capa, la más abajo, pues toma, digamos, los rastros, lo más general de la imagen, y conforme va pasando la imagen a través de las distintas convolutions, pues se va especializando cada vez más, extrae detalles más concretos de la imagen. Aquí hacemos lo mismo con el texto. De hecho, es que como bien sabéis, en los modelos multimodales tenéis una parte, digamos, como es el Vision Transformer, que es lo que normalmente, o el va encoder, que es el que te va a tratar con la parte de la imagen, y hace exactamente eso. La información va haciendo en la parte de feed forward, va pasando a través de las distintas capas de tu modelo. Entonces tú puedes extraer el embeddings de cualquiera de las capas. Entonces, cualquiera de las capas hidden en uno de estos modelos. ¿Cuál es la información es más general en las capas inferiores y mucho más especializada y rica en las capas posteriores? Como veis aquí, el modelo tiene 4096. Como veis también aquí, dependiendo qué capa vas a tomar, puedes encontrarte con una capa de menor tamaño, dependiendo dónde posiciones el embedding, pero como os digo, lo normal es tomarlo de las últimas capas, donde obtienes la mejor representación de tu entrada. Y aquí estamos haciendo simplemente comparar los dos documentos y calcular el coseno de similaridad. Para luego vamos a ver cómo compararlo con otro ejemplo, como es el Llama 3.2, con 3 billones. Este modelo en principio es bastante más rápido. Aquí este dato que nos ha dado aquí está un poco falseado, porque
digamos, ya estaba, digamos, el modelo en memoria. Bueno, más que el modelo, la data. Y el modelo Llama 3.2 genera bastante más rápida la información, o sea, el 50% del tiempo es bastante más rápido que obviamente porque el modelo es más pequeño. Este modelo tiene la mitad de parámetros que el otro. Lo que pasa es que es un modelo más moderno, tiene una ventana de contexto muchísimo más grande, es un modelo espectacular el Llama 3.2. Y como veis la representación interna, o sea el embeddings, la ventana de contexto son 128K, aunque por defecto son 8192, la representación interna es de 3072. O sea que aquí, si me preguntas cuál de los dos me quedaría, yo me quedaría con el Llama, por un tema simplemente de que vais a ver podéis hacer vuestras propias pruebas. El tiempo en que genera los embeddings es la mitad que en este caso que el Mistral 7B, es la mitad, es que no hay más. Es un modelo más pequeño, con lo cual el flujo de la información a través del modelo va a tardar menos tiempo. Pero bueno, hacer vosotros las mismas pruebas, generamos aquí lo mismo y como veis la similaridad que conseguís, o sea, la representación, estamos sacando también la información de la penúltima capa y nos está dando una similaridad prácticamente idéntica a la anterior. Con lo cual, si vas a comparar estos dos modelos, pues obviamente por el mismo, como se suele decir, por el mismo precio, pues me quedo con este, ¿no? Porque te va a costar menos dinero generar un embedding más pequeño, que en principio tiene menos coste computacional, y al final vas a obtener el mismo resultado. Ahora vamos a ver aquí el Nomic. El Nomic, que como os digo, produce un embedding variable. Podéis configurar qué tamaño de embedding puede tener. Es un modelo que tiene una ventana también de contexto bastante grande, o sea que va a admitir un input bastante potente. En 8192 son aproximadamente, si multiplicáis por 5, unos 40.000 caracteres. Podéis hacer la similitud de 8000 cada token a una palabra. No es exactamente así, porque hay algunas palabras que se pueden transformar en múltiples tokens, pero más o menos podéis haceros la idea de que un token es una palabra. Estos son 8192 palabras, que es un texto bastante largo. Entonces, de este texto te saca un espacio de dimensiones máximo de 768 y vais a ver que es bastante más rápido, como veis aquí, generando el mismo número de embeddings. ¿Por qué? Porque también lo mismo, es un modelo bastante más pequeño. Es un modelo que, como veis aquí, a ver si lo tenemos los datos. Este modelo, creo que lo teníamos por aquí, son 547 megabits de modelo. Si os fijáis en lo que es el modelo Llama 3, son, ¿dónde estás? Prácticamente 4,97, son 5, 6,5. Y el otro modelo, me parece que ya no lo vamos a ver, no porque está aquí, pero podemos irnos a Mistral y vais a ver que el modelo son como unos 14, aunque lo estemos cargando en 8 Integer, pero como veis el modelo es muchísimo más grande. Esto es simplemente, digamos, algo físico. Si tú tienes un peso de 150 kilogramos, pues seguramente te va a costar mucho más moverlo que un peso de 75 gramos, de 75 kilogramos. Y si lo reduces a 10, pues obviamente te costará muchísimo menos moverlo.
Esto no hay más. Si tú pasas un dato por un modelo con 29 capas, pues está claro que cada una de esas capas hay que calcular todos los pesos, tienes que calcular durante la fase del feed forward, tienes que hacer una serie de cálculos y luego tienes que pasar lo primero tienes que cargar esto en memoria, luego tienes que pasar tu data por todas estas matrices de pesos y al final esto es un coste, no tiene más, esto es así de simple. Como veis aquí esto se ha reducido a 2, o sea la reducción del tiempo es brutal y la generación del embedding es más pequeña, con lo cual aquí pues también el cálculo de la similaridad pues es diferente, simplemente es diferente. ¿Es más acertado los de arriba que este de aquí? Pues yo no te diría que es más acertado. Si miráis el texto, pues yo creo que no tiene nada que ver el uno con el otro. Con lo cual, el que me diga el modelo Mistral que esto tiene una similaridad del 90%, pues a mí no me lo parece, sinceramente. Entonces os digo que al final, lo dicho, este modelo, el Nomic, está diseñado para hacer embeddings. Como veis aquí, le estoy diciendo que me haga, es una de las tareas, cuando utilizas los embeddings de Nomics y muchos otros fabricantes también, pues tienes que, digamos, decorarlos con un prefijo para especificar la tarea que quieres hacer. Y como veis aquí, da a mí esta, por ejemplo, esta similaridad entre los dos documentos me parece mucho más razonable que la que está produciendo Lama 3.2 o Mistral. Estos son data sintética generada con fake y bueno, pues ya les digo, puede que tenga una distribución estadística similar, pero no sé. En fin, ¿qué más? Vamos aquí como bien sabéis, aquí nos estaba tardando del orden de el Mistral tardaba 27 segundos en generar 100 embeddings, el Lama 13, este tarda 3 y si veis aquí lo podemos pasar a la CPU y la CPU, o sea, cargamos el modelo en CPU, pues te genera los mismos 100 en 29 segundos. Pensar también que la CPU del box donde está corriendo el Google Colab es realmente patético, por no decirle otra cosa, porque vamos, el Google Colab ha sido diseñado para que muevas los modelos a la GPU, no para que uses la CPU. Entonces el performance de la CPU es bastante mediocre. Creo que tiene dos cores cada una de estas box por diseño y bueno, pues son cores muy sencillitas porque de lo que se trata normalmente es de mover el modelo a la GPU, para eso tienes varias opciones, o a la TPU y que ejecutes esto en la TPU, pero bueno, aun con todo veis que 29 segundos, pues si vas a hacer una tarea en batch, yo te diría que no tienes por qué usar una GPU, o sea, y como bien sabéis, si satisface el requerimiento este modelo, una máquina en la nube con una buena CPU es muchísimo más barata que una máquina con una GPU, incluso la más mediocre, que es la T4, pues ya te está costando $1000 por mes, y una máquina buena, decente, bastante decente en la nube con una CPU potente, pues no te cuesta ni $300.
con lo cual a la hora de generar embeddings, si vas a tenerlo, como os digo, esto va a depender siempre de cómo está configurado el proyecto para lo que vais a usarlo y la tarea para lo que lo vais a usar, pero es obvio que bueno, siempre estoy, como habéis visto en muchos de los vídeos que hemos trabajado y en las cosas que he estado haciendo durante prácticamente el último año, el tema de ahorro de costes, claro, al final, y sobre todo si vas a trabajar en on-premise, que es como os digo yo, que me toca trabajar muchas veces y claro, ahí los costes se disparan enseguida. O sea, si vas a utilizar una API, pues parece que el coste no importa porque le mandas la petición a la API de OpenAI o a la de Google y ahí parece que bueno, pues obviamente es una ventaja grandísima. Si puedes utilizar un API es muchísimo más recomendable. Si tienes que correr esto on-premise, tienes que mirar estas cosas porque es que los costes se disparan enseguida. Y lo dicho, hace poco he estado mirando en otro proyecto y estaban utilizándome una máquina con una doble GPU a 100. Para que os hagáis una idea de lo que cuesta esa máquina en Azure, eso está costando $12.000 al mes. Eh, entonces, por eso, estas cosas hay que, sobre todo cuando trabajas on-premise, tienes que, digamos, estudiarlas y ajustarte muy bien al requerimiento y decidir qué modelo se ajusta mejor y cómo vas a hacer la inferencia. Cómo va a ser esa inferencia también, si va a ser batch, si va a ser online. En principio, los embeddings prácticamente, a no ser que tengas un componente rack que digamos, eh, vayas a responder online, como hemos hecho algunos de los vídeos que tenemos en el canal, de interactuar con LangGraph o LangChain vía un servidor de aplicaciones, el LangServer. Pues si no es así, que en ese caso yo te recomendaría que te fueras a generar los embeddings a OpenAI o a Gemini, porque eso es lo más rápido, o un Pinecone o una cosa de este tipo en el cual, pues bueno, mandas el texto, te lo responden en milisegundos y ya está, no te compliques la idea. Ahora, si no tienes opción, lo tienes que hacer en on-premise, pues ahí tienes como se dice, optimizar mucho el coste, porque si no, ya os digo, generar embeddings en masa, pues imagínate lo que tienes que generar, millones de vectores de embeddings en local, pues te puede subir aquello a una barbaridad de dinero y luego el tiempo que va a tardar, dependiendo, como os digo, de cómo sea el esto, pero como también, normalmente es cierto que los embeddings se suelen generar en batch, con lo cual, en este caso, pues lo dicho, dependiendo de la tarea para lo que lo vayas a utilizar, pues hasta puedes usarte este modelo, tienes que generar millones de embeddings, lo pones en una CPU que corra por la noche o por el esto y al día siguiente los tienes generados y puedes empezar a trabajar con ellos. Ahí os sorprenderéis, hay muchísimas tareas que no necesitan el online, es simplemente que mucha gente se empeña en que quiere tenerla esto, pero luego cuando miras el proceso en el cual se está utilizando, quién consume la predicción o quién consume el embedding, pues te das cuenta de que, bueno, es que cuando has generado el embedding o cuando has generado la predicción no hay nadie para mirarlo. ¿Por qué? Porque la gente trabaja de 8 o de 9 a 5 y sí, has generado el embedding en tiempo real, te ha costado una pasta, pero luego no lo usa nadie. Esto pasa muchísimo, os digo, pasa mucho. Al final, quieres tener esto y luego hay que mirar toda la tarea en conjunto, cómo funciona, antes de decidir que te vas a utilizar una mega GPU para utilizar algo o que vas a utilizar un modelo como el Mistral o incluso más grande, porque podéis utilizar modelos más grandes y hacer lo mismo que habéis visto aquí.
Muy bien, ¿y qué más? Pues bueno, también con el Nomic pues puedes utilizar una opción similar a la que habéis visto arriba, y extraer el embedding de un hidden layer. Aquí lo tenéis de la última hidden layer. Obviamente aquí el resultado es diferente. Vamos a cargar aquí el modelo en un momento para que veáis, aunque estaba ahí, si no me equivoco, si cargáis aquí el modelo, vais a ver que este modelo solo tiene el encoder. Y entonces, pues bueno, claro, está sacando el embedding de aquí y no estás normalizando. Entonces, pues claro, la similaridad, el coseno de similarity va a ser diferente del que ha calculado él. Lo dicho, mejor o peor, bueno, lo dicho, este cálculo es similar al otro. Lo único que estás tomando el embedding de un sitio diferente. El embedding usado para hacer este cálculo está normalizado y en este caso no está normalizado. Muy bien, pues esto es todo. Como veis, otro tema, es muy importante el tema de embeddings. Hoy día es prácticamente, los embeddings los estamos usando prácticamente en todas las aplicaciones. Tienes que hacer un embedding, digamos, hacer el input de la información inicial, y luego, dentro de tu transformer, de tu modelo. Los embeddings también se pueden sacar de los modelos Deep Learning, y también de los modelos de Machine Learning. Esto, al final, como os digo, obviamente es más apropiado de un modelo de Deep Learning, porque normalmente son varias capas en una pila, y puedes elegir qué representación de tu data quieres tomar después de que haya pasado, por el modelo. Pero en principio los embeddings los puedes generar con cualquier modelo. Esto lo digo, entre comillas, porque no es de todos, pero de casi todos. Y, dependiendo de cuál sea la arquitectura de esa red, neuronal, o de ese modelo, pues, podrás tomarlo, en un punto o en otro, a tu conveniencia. Y como os decía antes, esto, dependiendo del uso que le vayas a dar, pues tendrás que, digamos, hacer un estudio, digamos, de cómo vas a utilizarlo, en qué contexto, para qué y cuál es el que mejor se adapta a tus, necesidades. Mi consejo: si no lo tenéis claro, iros a por un modelo que se dedique específicamente a hacer, embeddings, y no reinventemos la rueda, porque, bueno, a pesar de que se puedan hacer, tienes que tener muy claro cuál va a ser el uso y si estás tomando la capa adecuada, para poderlo usar de una forma, correcta. Si no lo tenemos claro, yo os lo digo, mi recomendación: os vais al MT, Ladderboard, buscáis uno y buscáis modelos. Cuanto más, todos estos modelos se pueden usar, son modelos diseñados para generar embeddings. Nos vamos a por un modelo de estos y lo usamos en nuestra aplicación. Como veis aquí, millones de parámetros. A ver si encuentro el Nomic, porque creo que estaba por el 90 y tantos, si no recuerdo mal. Ahí lo tenéis. 137 millones de parámetros. Y bueno, pues, lo dicho, el modelo que hemos utilizado hoy, el Mistral o el Llama, como nos los veréis, no están aquí.
Aquí tienes el LM2BEC, esto es una especie, una personalización del Llama de 7 billones, pero no es el Llama 3.2. Si fijáis aquí, creo que teníamos aquí arriba también un Mistral, también especializado. Y estos modelos, lo mismo que el Queen, es un modelo bastante potente, muy pequeñito también. El GT Large, Text Embedding 004, esto es de Gemini o de Google. 1200 millones de parámetros. Aquí tenéis el E5 Mistral. Este es un modelo, es la misma arquitectura del que hemos usado, pero está específicamente diseñado para generar embeddings. Aquí tenéis otro Mistral, el NV Embed, esto es de Nvidia, esto es un modelo súper bueno, suele estar muy arriba en los rankings y es un modelo que genera también 4096. Ahora, para utilizar este modelo tienes que utilizar Nvidia NIM o una máquina con GPU, porque son 8 billones de parámetros. Lo dicho, esto al final claro, si este modelo tan pequeñito, 33 millones de parámetros, está el primero en el ladderboard. Y veis aquí en los diferentes, te da una dimensión de 384, o sea, eso que dicen del tamaño importa, a veces pues no es tan cierto. Veis que los está dando el mejor benchmark, un modelo que esto pues seguramente lo puedas utilizar en tiempo real, prácticamente. A ver, está usándose con licencia MIT. Muy bien, eso es todo. Ahora subiré el notebook al repositorio para que lo podáis usar en vuestro entorno local. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya servido, haya capturado vuestro interés y que os sirva para vuestro trabajo, para vuestro estudio, entrenamiento, para cualquiera que sea la razón por la que veáis este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal, hacer comentarios, compartir y todas esas cosas. Y nada, pues lo dicho. Hasta pronto, un saludo.